Los mercados siguen presa del pánico, mientras Donald Trump persevera en su estrategia desquiciada que en realidad nadie sabe exactamente a dónde conduce. China ha entrado en liza, ha decidido responder a Trump con aranceles del 34% a Estados Unidos y otras medidas como la prohibición de la exportación de tierras raras. La incertidumbre respecto de que Trump realmente tenga un plan y el contraataque de China han provocado un pavor aún más profundo en los mercados. También el diagnóstico de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, que anuncia un frenazo del crecimiento económico y una elevación de los precios. No es que sea algo original en su análisis, ¿no? Es lo que dicen prácticamente todos los expertos que va a ocurrir. Sin embargo, Jerome Powell se ha convertido en el nuevo enemigo preferido de Donald Trump. Trump persevera y presiona en su red social de forma grosera al presidente de la Reserva Federal para que baje los tipos de interés. Lo hace como un mensaje agresivo que condiciona además la respuesta. Le dice, deja de jugar a la política, Jerome, y baja los tipos, así, imperativo, como si fuera su mayordomo. El IBEX ha tenido su mayor caída desde marzo de 2020. Sí, desde marzo de 2020, desde la pandemia. Se desplomó al cierre un 5,78%. No es la única que hoy tiene una reminiscencia pandémica. La Bolsa de Londres pierde un 4,95%. Es la mayor pérdida desde marzo de 2020. Lo de la Bolsa de Milán es aún más dramático. Pierde un 6,53%. Es uno de los peores resultados de su historia. Y a ver cómo se lo explica Giorgia Meloni a sus ciudadanos. Hasta ahora Giorgia Meloni se creía el puente con Estados Unidos. Incluso había quien especulaba que se libraría de los aranceles, pero no. Donald Trump no tiene aliados, no tiene socios ni tiene amigos. Si te identifica como parásito, te coloca un arancel y listo. La bolsa de París cae un 4,26%, así que otra jornada de pérdidas millonarias provocadas por la guerra mundial comercial de Trump. Y no, Jerome Powell no tiene prisa. Por el momento no va a bajar los tipos de interés. La brújula con La Torre. Bienvenidos a La Brújula. Si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero, en primer lugar vamos a hacer un repaso de lo que está ocurriendo en los mercados porque vivimos una de esas jornadas para el recuerdo, en el sentido en el que las pesadillas son memorables. Redacción de Economía, Patricia Gijón, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rafa. El miedo se ha impuesto en las bolsas, nos retrotrae a los tiempos de crisis de la pandemia. La incertidumbre es máxima y los mercados son los primeros en sufrir y descontar lo que puede pasar. Las pérdidas en Europa han sido hoy incluso mayores al intensificarse la guerra comercial con la respuesta de China anunciando contra aranceles a las importaciones de Estados Unidos. El terremoto en Europa lo lidera Italia con una caída del 6% junto a Francia, Italia y el Reino Unido. Viernes negro igualmente para el selectivo español que se hunde un 5,8% hasta los 12.422 enteros. Ha sido su peor sesión en 5 años en la que pierde 45.000 millones de capitalización bursátil. Logra, eso sí, salvar unas ganancias del año del 7%. El sector bancario también ha sido el más damnificado al interpretar los inversores que una recesión les obligará a llenar la hucha por si vienen mal dadas y traerá más recortes de los tipos de interés y menos crédito. Caídas del 10% para el Sabadell, Unicaja y CaixaBank o del 9% para el BBVA y Bankinter. Los bancos españoles han perdido en una sola sesión 22.700 millones de euros. El petróleo también sufre ante la previsión de recesión y por tanto menor consumo. El crudo se hunde un 8%, cae el barril hasta los $61. Manuel Pinto, analista de mercados de XTB, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Manuel, los más perjudicados en Europa han sido los bancos. No sé si estas caídas eran previsibles, no sé si se suponía que iba a haber caídas, pero no conocíamos lo profunda que sería la agresión de Donald Trump. ¿Van a continuar? Bueno, desde luego que ha sorprendido los aranceles, ¿no? Yo creo que el mercado no ha descontado una situación tal cual como la estamos viviendo y está castigando a los sectores que más han subido en las últimas semanas. En cualquier caso, la parálisis, tanto para los consumidores, los individuos, como, cuidado, las empresas, pues provoca estas caídas en los mercados financieros y más en los bancos, ¿no? El crédito, el consumo, las solicitudes de préstamo, pues son todas variables que influyen desde luego en la actividad principal de las entidades financieras. Y a esto hay que sumar los recortes de tipos del BCE, que esperamos que se intensifiquen en los próximos meses debido a compensar, para paliar y compensar esa falta de crecimiento económico, a pesar de los riesgos de inflación, que en Europa no los vemos tan claros como en Estados Unidos, porque ahora
La gran pregunta es dónde irán todos esos productos de Asia que iban a Estados Unidos, y Europa puede ser un gran receptor, por tanto, bajando los precios. Y de lo ocurrido estos 2 días, y una vez pasado el shock, ¿se advierte ya qué es exactamente lo que pretende Trump con todo esto? Bueno, yo creo que en ese sentido, por una parte, sí han sido claros tanto él como el secretario del Tesoro, Scott Bessent, desde el principio del día de la inauguración. Ellos quieren recortar de cualquier forma los bonos del Tesoro, la rentabilidad de los bonos. Hay que recordar que el gasto en los intereses de la deuda es ahora mismo la tercera partida en la que más gasta el presupuesto estadounidense después de las pensiones y del programa de Medicare, y por tanto este año y el que viene, que son fundamentales para refinanciar toda esa deuda que se ha emitido en los últimos años, pues desde luego que es una prioridad. ¿Y cómo está intentando recortarlo? Pues haciendo esa incertidumbre continuada que provoque que los inversores pasen de activos de riesgo a activos refugio, y de hecho hemos visto ya cómo los bonos del Tesoro en Estados Unidos de 10 años han bajado por debajo del 4%. Yo no lo tengo tan claro porque ahora veremos, el mercado está premiando ahora la caída en el crecimiento económico, veremos cuando veamos datos de inflación en los próximos meses, en principio al alza, y ahí empezar a ver bonos del Tesoro también despuntando al alza. Así que situación preocupante en general en los mercados, pero aún así, cuidado, hay donde agarrarse. Tenemos las utilities en Europa, tenemos también el oro, tenemos la renta fija europea, así que por tanto, ante esta volatilidad, lo mejor diversificar. Manuel Pinto, muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, ¿no creen ustedes que Donald Trump está tenso? Se ha ido a jugar al golf. Ya saben que los fines de semana no perdona unos hoyos. Y también ha ocurrido un hito, ¿no? Que es que un enviado especial de Rusia ha acudido a la Casa Blanca, con lo cual se rompe un veto diplomático que pesaba desde la invasión de Ucrania, y comienzan ya unas negociaciones más presenciales, ¿no? A la hora de encarar el fin de la guerra. Bueno, veremos, porque desde luego quien no quiere, quien no desea que se acabe esta guerra por el momento es Vladimir Putin, que es quien ha rechazado por el momento los acuerdos de alto el fuego. Vamos a detenernos solo un minuto en medio de la vorágine para recordar algo. La economía que heredó Donald Trump fue la envidia del mundo, con un crecimiento del 2,8% el año pasado, superior al de casi todas las grandes economías desarrolladas. Estados Unidos tiene una tasa de desempleo de tan solo el 4,1% y una inflación del 2,8%. ¿A qué viene todo esto? ¿Por qué recordamos todo esto? Pues porque es crucial para entender qué es lo que quiere exactamente Donald Trump. Porque si estuviera Estados Unidos sumido en una profundísima crisis, se entendería unas medidas de shock que pusieran patas arriba a todo el mundo y cambiaran todo el sistema del comercio mundial. Sin embargo, no es así. Esto es una fantasía ideológica según la cual Donald Trump cree que los aranceles pueden hacer que industrias de todo el mundo se mudan a Estados Unidos y revitalicen sus ciudades para reconstruir una Arcadia feliz. Hoy los republicanos que se atreven a disentir advierten de que sus políticas comerciales van a empobrecer a Estados Unidos y van a dañar irremediablemente las relaciones internacionales. No pocos economistas advierten de que podrían encaminarse a una recesión. Claro, digamos que el pronóstico de Donald Trump podría funcionar en el caso de que no hubiera una respuesta análoga por parte de aquellos a los que impone aranceles. Pero ya vemos que China ha decidido que va a entrar a la guerra. Si la citan en el campo de batalla comercial, ella va a comparecer. El efecto de la respuesta china es desconocido en el resto del mundo, pero se producirá. Da igual. Trump parece incluso dispuesto a sacrificar las elecciones de mitad de mandato porque los efectos supuestamente benéficos de este tratamiento de shock no se van a percibir en ningún caso antes de 2028, en el caso de que lleguen. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha hecho sonar este viernes la voz de alarma. Todo sugiere que será el próximo al que Donald Trump señale como enemigo y dedique sus diatribas más amargas. Hoy ya se ha dirigido a él como si fuera su mayordomo para presionarle para que baje los tipos. Powell dice que no tiene prisa para hacerlo, que primero es necesario que se aclaren las cosas, y advierte que las políticas de Trump van a frenar el crecimiento y van a traer más inflación. Que esto es algo que el consumidor estadounidense teme, que le suban los precios. Corresponsal Agustín Alcalá, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. La Reserva Federal es una agencia independiente y los presidentes no suelen inmiscuirse en sus decisiones y, sobre todo, nunca los ocupantes del despacho Oval recomiendan, retan o acusan públicamente al jefe de la Reserva de hacer política y de actuar lentamente. Pero Donald Trump ha demostrado que es un presidente diferente y hoy ha pedido a Jerome Powell que recorte los tipos de interés para aprovechar el momento perfecto. Como Trump jamás admite que se ha equivocado, puede que estemos viendo, Rafa, el comienzo de su estrategia personal de buscar culpables si sigue la escabechina en Wall Street, donde los índices principales rozan unas pérdidas de un 4%. En 2 días, el mercado de valores neoyorquino ha perdido más de $5 billones y Trump se va a lavar las manos. No admitirá que sus aranceles y su guerra comercial son la razón y dirá seguramente que ha sido Powell por no actuar a tiempo en este momento perfecto. El presidente de la Reserva no ha querido responder al jefe del Ejecutivo en un discurso a las afueras de Washington, pero sí ha hablado de las consecuencias para la economía estadounidense de los gravámenes de Trump. Los aranceles más elevados comienzan a recorrer nuestra economía y probablemente elevarán la inflación en los próximos trimestres, mientras que los gravámenes producirán con toda probabilidad una subida temporal de la inflación. Es posible también que las consecuencias sean más persistentes. Powell también ha señalado que piensa terminar su mandato, que finaliza en mayo del próximo año. Bueno, y ya saben ustedes que la Unión Europea, todas las naciones de la Unión Europea van a ser de las más perjudicadas por la guerra arancelaria que ha declarado Donald Trump. Por el momento, la Comisión Europea ha mostrado una gran prudencia, un gran tiento en sus declaraciones. Escuchábamos ayer a Ursula von der Leyen de una suavidad esponjosa. Hoy, como les contábamos, se iba a producir el primer contacto entre el comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, y su homólogo estadounidense, el secretario de Comercio, Howard Lutnick. Ambos se han encontrado. Es el primer encuentro desde que Trump anunciara nuevos aranceles del 20% a las importaciones de la Unión Europea, que se van a sumar a los del acero y a los del aluminio. Dicen que mantuvieron un intercambio franco. Es decir, que se dijeron las cosas, pero no hay ninguna conclusión. Dice Maroš Šefčovič en sus redes sociales que la relación comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos necesita un nuevo enfoque. La Unión Europea está comprometida con unas negociaciones significativas, pero también está preparada para defender nuestros intereses. Es decir, estamos como estábamos, seguimos negociando y si todo eso fracasa, pues habrá una respuesta de la Unión Europea que se unirá a la respuesta china a la guerra arancelaria de Trump. En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.